Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de nuestro hermano Mateo, de San Mateo. Leví, cobrador de impuestos, publicano, dice la palabra del Señor, el cual nuestro Señor Jesucristo, estando Mateo cobrando impuestos a favor del Imperio Romano, mi Señor Dios lo llamó por medio de su Hijo amado Jesucristo. Lo llamó para la obra y dice la palabra del Señor que él inmediatamente dejó la mesa tributaria y lo siguió. Dejó las cosas del mundo y se dedicó plenamente a su Señor. Aquí en Mateo capítulo 2, versículo 1. Nos dice la bendita palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén los 3 reyes magos. ¿No dice así la palabra? Dice la palabra del Señor, unos magos. La escritura no menciona que eran 3, ni siquiera sus nombres. Conforme vayamos escudriñando la palabra, lo vamos a entender. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, pero ¿quiénes eran esos magos? Enigmáticos esos magos, ¿verdad? Enigmáticos, misteriosos, que a lo largo de los siglos han habido tradiciones y tradiciones acerca de estos magos. Vamos a ver quiénes son. Para empezar, no eran reyes, sino astrólogos. Probablemente zoroastristas. Seguían la doctrina de Zoroastro, un sabio del imperio persa, que surgió en el imperio persa. Sí, eran astrólogos, probablemente zoroastristas, cuyo conocimiento de las escrituras hebreas pudieron trazarse desde tiempos de Daniel. Daniel, que estuvo al servicio del imperio babilónico y después al servicio del imperio medo-persa. Es probable que pudo haber influido en estos magos para el propósito de Dios, de que estos magos llegaran al establo, ¿verdad? Porque llegaron al establo, ¿verdad? No. ¿Se dan cuenta de la tradición? ¿Se dieron cuenta? Automáticamente contestamos al establo. ¿Por qué? Porque generalmente en los nacimientos, que no tiene nada de malo poner un nacimiento, ¿verdad? Pero en los nacimientos ponen ahí a los magos, pero no conforme a la escritura, sino conforme a la tradición de los hombres. Tengamos cuidado con las tradiciones, ¿verdad? Lo vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y no llegaron al establo, llegaron a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a demostrar con las escrituras. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella hemos visto
en el oriente. Mi Señor Dios, a lo largo de los siglos y de los siglos, ha mandado señales en los cielos a los seres humanos. Nada más que en vez de voltear al cielo y estudiar las estrellas, volteamos abajo hacia nuestro celular y estudiamos el Facebook, el Instagram, ¿verdad? El TikTok. Lo estamos estudiando y escudriñamos, y ya que lo escudriñamos, se nos fueron 5 horas. Y la palabra de Dios no la escudriñamos. Ni un capítulo podemos leer diariamente. Más Biblia, hermanos, menos redes sociales. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Les mencionaba que nuestro Señor, Dios bendito, a lo largo de los siglos ha mandado señales en los cielos. En el libro de Jueces está registrado que en tiempos de Císara, capitán, ¿verdad?, de una reina en contra de Israel, se formaron en el cielo, ¿verdad?, unas constelaciones donde indicaron que Israel tenía que atacar por medio de Débora, ¿se acuerdan de Débora?, al ejército de Císara. Vamos a Jueces, por favor. En el cántico de Débora y de Barak, Débora, que era jueza de Israel en el tiempo de los jueces, 450 años hubo tiempo de jueces después de que Josué metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Hubo un tiempo llamado de jueces, que fue el peor tiempo que el pueblo de Israel tuvo porque hubo anarquía. Dice la palabra del Señor que todo mundo hacía lo que quería. Y aquí en Jueces capítulo 5, Jueces capítulo 5, versículo 20. Jabín, rey de Canaán, tenía cautivado al pueblo de Israel, y el capitán de el rey de Jabín se llamaba Sísara o Sísara. Débora era jueza de Israel, y viene un cántico en el cual el Señor en el versículo 20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, el capitán del rey de Canaán. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Ahora, ¿por qué canta Débora y Barak, el capitán de Débora de Israel? Incluyen en este cántico que desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Dios, por medio de sus constelaciones y de sus estrellas, le indicaron a Débora y a Sísara el momento preciso para atacar a ese rey de Canaán. Dios anunciando por su firmamento la derrota de Sísara. General del ejército de Jabín era el rey de Canaán. En Génesis 1:14 nos dice el Señor en su palabra que el Señor puso la luna, el sol y las estrellas para señales, para indicarnos los tiempos y las señales. Y en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando nació, mi Señor Dios
acomodó las estrellas de tal manera que probablemente una conjunción planetaria indicó que el rey de Israel, la estrella de Jacob, había nacido. En Números 24, es probable que estos magos zoroastristas, ¿verdad?, conocieran esta escritura por la influencia de Daniel en el imperio persa. Números 24, 17. Dice el Señor en su palabra: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es probable que estos magos conocieran esta profecía de Balaam, el pseudo profeta que intentó maldecir al pueblo de Israel, pero mi Señor Dios no lo permitió. Y supieran que por medio de un movimiento de las estrellas, los planetas, era el indicativo para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo veré, dice, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿Quién es Jacob en la palabra? Pues Israel, obviamente. Es el mismo, Israel, ¿verdad? Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro. El cetro es sinónimo de rey, reinado. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Entonces los magos, regresemos a Mateo 2, sabiendo que esa estrella que veían en el oriente era la estrella del Hijo de Dios, el indicativo de que Jesucristo nuestro Señor estaba naciendo en ese momento. Versículo 3 de Mateo 2 dice así la palabra: repitamos el 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó Herodes? Porque tenía Herodes, ¿verdad?, en ese momento el poder como rey, y los reyes, de acuerdo a la costumbre y tradición, los reyes le van dejando la herencia a los hijos en el reinado cuando mueren. ¿Sí? Este rey Herodes no era judío, era edomita, era de Edom este rey. Entonces no conocía la escritura, no conocía la palabra del Señor. Se turbó, dice, porque me van a despojar de mi reinado, de todo mi linaje de reinado me van a despojar. Si escudriñamos la escritura en los evangelios y sobre todo en el libro de Hechos, sabemos que Herodes le dejó linaje o descendencia de reinado a sus hijos Arquelao, Antipas, Agripa I, Agripa II. Entonces estaba turbado, dice, ya me vienen a despojar de mi reinado. Se turbó él y toda Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén también? ¿Por qué todo el pueblo de Jerusalén se turbó?
porque tenían miedo de alguna conmoción política, revolucionaria. Siempre cuando hay cambio de sistema, de reinado, siempre hay problemas, hay guerras. Si no, vean ahorita cómo les está yendo a los sirios con Bashar al-Assad, ¿verdad? Que ya lo obligaron a abandonar el país y hay un nuevo régimen, hay persecución cristiana por allá muy, muy severa. Siempre hay conmociones políticas y religiosas cuando hay un cambio de sistema o de reinado. Entonces, por eso, Jerusalén estaba también temerosa, porque pudiera haber una conmoción revolucionaria y sobre todo la ira de Herodes. Herodes el Grande era terrible, terrible. Hasta mandó matar a uno de sus hijos. Entonces, imagínense, era tremendo este hombre y Jerusalén estaba temeroso por todo eso que estaban escuchando, que un nuevo rey o un rey había nacido. Versículo 4 dice la palabra del Señor: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Obviamente no conocía las escrituras Herodes, entonces tuvo que traer a los expertos, principales sacerdotes y escribas del pueblo. Indagó de ellos ¿cuándo va a nacer el Cristo, el Mesías prometido, el Redentor de Israel? Versículo 5 dice: ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ti me saldrá un guiador, un guiador. ¿Quién es una guía? ¿Quién es una guía? Cuando vamos de vacaciones a algún lugar y necesitamos saber información arqueológica de las ruinas de allá de Tajín o las ruinas de allá de Tulum, de tantos lugares que tenemos aquí en México, ¿verdad? Contratamos un guía que nos vaya llevando, guiando e informando de todo lo que aconteció en cada pirámide, en cada lugar donde hace muchos años nuestros antepasados hicieron historia, ¿verdad? Entonces ese guiador que iba a nacer es la lámpara que Israel necesitaba, es la lámpara que el mundo entero necesita, porque ese es Jesucristo. De ti me saldrá un guiador, el que te guíe, el que te lleve a la vida eterna, el que te diga la verdad, porque dice el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios, sino por medio de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Para nuestros amigos que nos ven en Facebook, en YouTube, el mundo está enredado en un sistema anticristiano que desde hace siglos y siglos y siglos el enemigo de la humanidad empezó a entretejer. ¿Para qué? Para desviar al ser humano de ese guiador, de esa guía que es Cristo Jesús. Porque solamente por medio de Él, por medio de Cristo, el ser humano tiene vida eterna y salvador. Porque dice la palabra del Señor en Juan 1:12 que mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente recibiéndolo con tu boca confesarás, ¿verdad? Que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Si tú lo crees aquí, el Señor te hace justo. Por tu justicia propia, porque haces buenas obras, eres muy bueno, y pasas a la abuelita ahí en la esquina de una acera a la otra. No, no es por obras para que nadie se gloríe, porque la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. La salvación es por fe, y si tú crees por fe en tu corazón, el Señor te da su justicia. Ya eres justo, pero no por tu justicia propia, porque ningún ser humano es justo, sino por la justicia de Cristo Jesús en la cruz. Porque Él, sin pecado, cargó con toda nuestra iniquidad, con todos nuestros pecados, y mi Señor Dios descargó su ira de toda la humanidad en Él, para que por medio de la justicia de Cristo, porque Él es el único sin pecado, nosotros por fe en Él, si creemos con el corazón, ¿verdad? Seremos justos. Pero tenemos que confesarlo con nuestra boca, ¿verdad? Como dice Romanos, para tener salvación. Aquí la palabra bendita del Señor en el libro de Miqueas 5:2, que es la profecía que estamos escudriñando, dice que de la tierra de Judá, de Belén, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, alguien que te guíe a la salvación, alguien que te guíe a la verdad. Hay una sola verdad. El ser humano dice, pues yo tengo mi verdad. Sí, pero tu verdad no es suficiente. Tu verdad la vas creando de diferentes juicios y pensamientos que en la humanidad el ser humano tiene y los vas adoptando, los vas teniendo y vas formándote un criterio. Entonces dices, bueno, pues esta es mi verdad. Sí, pero no es la verdad absoluta de todas las cosas. Hay una verdad y esa verdad es Jesucristo. De ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La palabra apacentar significa que te dará el alimento espiritual que necesitas para ser pleno en tu vida, para estar completo como ser humano. Solo la comunión de Dios y el hombre le da plenitud al hombre. El estado completo del ser humano es vivir en una hermosa comunión con el Padre y con el Hijo. Ese es el todo del hombre. Como dice el predicador en Eclesiastés 12. Versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos. ¿Por qué en secreto? Pues ¿qué se tramaba este hombre? En secreto, siempre las cosas en secreto es porque, si vamos a hacer cosas en secreto es porque sabemos que son malas. Nuestra conciencia, ¿verdad? Nos dice, no vayas a hacer esto porque esto es malo. Mejor hazlo en obscurito. Por eso siempre en la noche se relaciona con las tinieblas, con el pecado, porque se hacen sin que nadie se dé cuenta. En tinieblas. Pero bien que la conciencia sabe que estamos haciendo mal. O siempre que estamos chismoseando de alguien, agarramos y decimos aquí así. Porque sabemos que es un chisme, ¿verdad? El Señor aborrece el chisme, la crítica, la murmuración, ¿verdad? Es pecado, es pecado. Mejor, como dicen en las películas, chántate la charola, mijito. Caló mexicano, ¿verdad? Mejor mira, que Dios, mi Padre, tenga misericordia de tal persona. Porque se nos hace fácil criticar, juzgar, ¿verdad? Murmurar de la gente. Y estamos nosotros participando como jueces. ¿Somos nosotros jueces? No. El libro de Santiago dice que el único juez es Dios. Entonces, chantémonos la charola, por favor.
Para los que nos ven en Hispanoamérica, chantarse la charola es cállate la boca, cierra la boca, ¿verdad? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente, con detalles, ¿verdad? Con preguntas exactas, con tiempo exacto. Háblenme, díganme de este rey que viene, porque yo quiero adorarlo, dice. Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Sí? Entonces, si llamó a los magos en secreto, es porque él no verdaderamente iba a adorar al Señor, sino porque lo quería matar. Lo quería matar. Si nosotros conocemos la historia de las Escrituras desde el Antiguo Testamento, sabemos y nos daremos cuenta que el sistema de este mundo siempre ha atentado contra la obra de Dios. Este sistema anticristiano en el cual vivimos, pongamos el ejemplo de Faraón, que no dejó ir al pueblo de Israel, empecinado porque no saliera de Egipto. El plan de Dios es de que salieran de Egipto, porque mi Señor Dios, como en una incubadora, los puso ahí en Egipto 400 años para que fueran pueblo, se fortalecieran. Necesitaba de mucha gente para guerrear contra Canaán. Porque todos los de Canaán, donde actualmente está Israel, todos eran malísimos, malos, malotes. Todos contra todos, en todos los aspectos. Entonces mi Señor Dios puso a Israel en Egipto muy sabiamente, porque los egipcios en ese entonces repudiaban a los hebreos, dice la palabra del Señor. Y para que no se mezclaran los hebreos con los egipcios, porque entonces el plan de Dios no iba a funcionar, los puso ahí en ese imperio, el egipcio. Porque eran repulsión para los egipcios juntarse con un hebreo. Y ahí los mantuvo mi Señor Dios por 400 años y el faraón no los dejó salir. Y mi Señor Dios le dice, me glorificaré en Faraón, dice la palabra. Glorificaré mi nombre en Faraón. Lo utilizó, ¿verdad? Para que el nombre de Jehová de los ejércitos fuese conocido en todo lugar conocido de la tierra. El pueblo de Israel, en la 10ª plaga, al ver muerto el faraón a su hijo primogénito, los dejó salir. Pero aún así, después se arrepiente Faraón y va tras ellos. Pero mi Señor Dios, siempre empleando sus obras y maravillas, ¿verdad? Abre el Mar Rojo, pasa el pueblo de Israel en seco, a la mitad del mar, en seco, a la otra orilla. Y ese sistema, ¿verdad?, que estaba siempre en contra de Israel, fue aplastado en ese momento. Cuando nacían los bebés en Egipto, ahora me traslado al nacimiento de Moisés, también el faraón de aquel entonces vio que los bebés se multiplicaban en gran manera y la tasa de natalidad de hebreos era mayor que la de los egipcios. Y dijo el rey, el faraón, no, pues se van a sublevar y nos van a comer como un pueblo rebelde y va a desaparecer mi imperio. Maten a todos los hijos varones para que acabemos con la natalidad de este pueblo. ¿Lo lograron? No lo lograron. Vean el sistema de este mundo que siempre ha querido acabar con el plan de Dios, con los que seguimos al Señor, con los que estamos
alabando, glorificando al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos de su nombre. Fue un decreto de Faraón que se mataran a esos bebés. Y a las parteras les dijo que si era niña la dejaran vivir y que si era hombre, varoncito, muriera. ¿Y qué dijeron las parteras? Dice la palabra de Dios que temían a Dios y dejaban vivir a las criaturas. Siempre, mi Señor, un remanente por ahí guardado para una ocasión, alguna ocasión de auxilio, y dejaban vivir a los bebecitos. Este rey Herodes, viéndose amenazado por este nuevo rey que va a venir, tenía ya su plan. Vemos aquí nuevamente el sistema anticristiano, el sistema antidios, queriendo atrofiar, ¿verdad?, los planes de Dios. En este último tiempo, hermanos, que ya estamos viviendo, cómo este sistema anticristiano quiere acabar con el cristianismo, con nosotros. El sistema anticristiano de este mundo quiere acabar con Israel. Ahí estamos viendo todo lo que está pasando en Israel. Quieren desaparecer a Israel. ¿Por qué Israel? En Romanos 9 nos dice el Señor en su palabra. Romanos 9, versículo 1, escribe Pablo. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vean con qué amor, con qué amor Pablo quería a sus hermanos de sangre. Dice que deseara él ser maldición, o sea, separado de Cristo, ser maldito, o sea, no tener a Cristo en su vida, por amor a sus hermanos, los que son mis parientes según la carne. Versículo 4, aquí vamos a ver lo que representa Israel para el mundo entero, que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción. ¿Cuál adopción? La adopción de hijos de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. La gloria, cuando a ti te adopta Dios como hijo, cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, eres adoptado por parte de Dios como su hijo y Él te da su gloria. Vean qué maravilloso. Su gloria. Este cuerpo de carne va a ser transformado en cuerpo de gloria cuando venga Cristo Jesús por su iglesia y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abran y cierren sus ojos, pestañen. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces recibiremos la gloria del Señor. Cuerpo glorificado. Este cuerpo de carne no puede entrar al cielo. Carne y sangre no entran al reino de los cielos, pero un cuerpo diferente, un cuerpo igualito al de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese cuerpo de gloria. Por eso nos dice aquí que
ellos son israelitas, de los israelitas que viven en Israel, son la adopción, la gloria, el pacto en la sangre de Cristo. Habían dos pactos, el Antiguo Testamento, pero ese pacto del Antiguo Testamento era una figura del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. El pacto entre Dios y nosotros por fe. Creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, Él hace un nuevo pacto con nosotros, somos sus hijos. La promulgación de la ley. La escritura, la palabra, la Torá, el Pentateuco, toda la Biblia fue escrita ahí en Israel. Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra, esta Biblia que todo mundo tiene aquí, es la luz, la lámpara que nos guía y nos dice por dónde debemos de ir. En qué debemos de creer, en qué no debemos de creer. ¿Sí? Que el mundo anticristiano que estamos viendo están a favor del aborto y las relaciones entre hombre y mujer, las están dando por válidas. Y qué moderno, qué padre. Me gusta tu manera de pensar tan moderno de que ya dos hombres y de dos mujeres ya puedan tener una vida. Y dicen marital, pero ¿cuál marital? ¿Cuál matrimonio? La palabra matrimonio viene de matriz y un hombre no tiene matriz. Hasta en eso están errados, equivocados. La pedofilia. Ya hay naciones donde ya una niña se puede casar con un hombre adulto. La eutanasia, que también ya la están aprobando en varias partes del mundo. Todas esas leyes que van en contra de la palabra del Señor. Si nosotros la leemos, decimos, a Dios no le gusta esto. A Dios no le agrada. Dios prohíbe todas estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obviamente, desecharlas y proclamar la verdad. Proclamar que Dios está en contra de todo esto. La promulgación de la ley, el culto, la manera de llegar a Dios, las promesas, más de 7,000 promesas para nosotros aquí en la palabra bendita del Señor. Todo eso que habla Pablo viene del pueblo de Israel. Entonces, el enemigo de la humanidad, a lo largo de los siglos, ha querido siempre vencer, derrotar, destruir los propósitos de Dios. ¿Sí? Pero obviamente está escrito y ya está sentenciado, ya está enjuiciado y no se saldrá con la suya. El triunfo es de Dios. El triunfo es de Cristo en la cruz. Ahí lo derrotó mi Señor Jesucristo al enemigo. Los exhibió públicamente, dice la palabra en Colosenses, triunfando sobre ellos en la cruz. No como dice Francisco del Vaticano, que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un fracaso. Si hubiera sido un fracaso la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, yo seguiría tomando, hermanos. Yo seguiría fumando. Yo seguiría en el mundial, no en el de fútbol, pero sí seguiría en el mundo mujeriego, porque fui presa de esas cosas. Pues doy testimonio de que la crucifixión de Cristo en la cruz fue su triunfo. Triunfo para nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra. Más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Pero por medio de Cristo, a Él le costó. A Él le costó.
¿Qué debo de hacer por todo lo que ya me libró, por todo lo que hizo por mí? Me rescató del mundo, me rescató del infierno. ¿Qué debo hacer yo por él? ¿Cómo te pago? A veces me dicen, ay, pastor, ¿cómo le pago al Señor por tantas bendiciones? Entrégale tu vida. Nada más. Totalmente entrégale tu vida. Sírvele al Señor. Eso es lo que quiere, ¿no? Romanos 12:1. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado para Él. Y ese es vuestro culto racional. Lo más lógico. Ella me rescató, Él ya me dio libertad, Él ya me promete vivir con Él en el milenio, Él me promete una nueva Jerusalén, Él me promete cambio de cuerpo, de carne a glorificado, el mismo cuerpo que Cristo. ¿No es lo más lógico que por agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nosotros le rindamos con todo nuestro corazón? Es el culto racional, lo más lógico. Aquí en Mateo 2:7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Qué bárbaro, qué devoto Herodes. Qué devoto, qué bárbaro. Sí. Mentira, ¿verdad? Mentira. Lo quería destruir, lo quería matar. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con gozo. No, ¿verdad? No dice así. Ya le hace falta graduación a mis lentes. Sí, porque se regocijaron con muy grande gozo. Ese muy gran gozo debemos de tener nosotros todo el tiempo, diariamente, porque Jesús de Nazaret ha nacido y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros día y noche. Ayer fui a la boda de la hermana Adriana, varios hermanos de aquí fuimos, y platicando con el hermano Víctor, estábamos hablando de la intercesión del Espíritu Santo. Le digo, oye, el Señor es tan hermoso, tan maravilloso, tan bondadoso, tan bueno con nosotros, que por todos lados quiere que nosotros lleguemos a Él. Cristo Jesús nos dio la vida eterna. Cristo Jesús nos hace un reino de sacerdotes. Somos la esposa de Cristo, somos la novia de Cristo. Cuando nosotros de repente pecamos, tenemos un abogado, un intercesor, Cristo Jesús. Le pedimos que interceda por nosotros ante el Padre. El Padre en su misericordia, en certidumbre de fe, sabemos que nos perdona. Pero aparte también cuando estamos en oración, postrados diariamente, 1 hora más o menos, teniendo comunión, entrando al lugar santísimo con nuestro Señor, ahí estamos orando al Señor. Y de repente si no sabemos pedirle, si estamos pidiendo cosas que a veces no, o la forma como le pedimos al Señor no es la adecuada, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no podemos expresar ni entender, indecibles. O sea, vean la intercesión del Señor. Porque nos ama con todo su corazón. Antes de que nos pusiera en el huerto del Edén, Él había puesto ya
había hecho todo el ambiente propicio, el adorno con sus propias manos para que su creación máxima, bendita, perfecta, estuviera allí, en el Edén. ¿Y cuál fue su creación máxima, bendita, perfecta? El chango. Pues dicen que somos del chango. No, claro que no. Si hubiéramos tenido esa evolución, ¿por qué los changos no siguen evolucionando? Ahí se quedaron ya. Son teorías malignas, satánicas, para no creer que mi Señor Dios nos creó del polvo de la tierra. Somos eso, polvo de la tierra, barro. Entonces, ¿por qué nos creemos más que barro? ¿Verdad? Entonces, como somos esa creación tan hermosa, preciosa de parte de Dios, Él nos quiere dar todo. Y hay más de 7,000 promesas aquí para nosotros, pero a veces nosotros, como no queremos llegar y establecer esa comunión con el Señor, pues no tenemos acceso a esas promesas. Aprovechemos, aprovechemos. Y tomemos esas promesas para nosotros y digámosle, Señor mío, yo quiero disfrutar de todas esas promesas. Ayúdame, Señor, ayúdame a vivir una vida en abundancia como mi Señor Jesucristo lo pide, lo dijo en su palabra. Entonces, los magos, en el versículo 10 dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Ellos sabían quién era el que estaba naciendo o el que ya nació. Ya lo sabían, por eso se regocijaron con grande gozo. Las escrituras hebreas las conocían y sabían que de Israel iba a venir el Redentor, el Salvador. Versículo 11 dice el Señor en su palabra, y al entrar en el establo, vieron al niño con su... Y al entrar en la casa, al entrar en la casa, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo le redarguyó a los fariseos que eran muy religiosos, muy meticulosos, exageradamente meticulosos con las cosas. Se quejaban que porque los discípulos del Señor no se lavaban las manos antes de comer, ¿verdad? Pero no era de que no se lavara las manos de forma común para comer, que las tenga yo limpias, sino según ellos inventaron un ritual de lavado de manos, ritual. Y de acuerdo a ese ritual era el indicativo de que tú ya eras limpio para poder comer los alimentos, pero limpio de forma espiritual. Eso no está en la palabra. Eso no está en Levítico, o en Éxodo, o en Números. Ellos aumentaron a la escritura tradición de hombre. A alguien se le inventó aquí en la mente ese tipo de prácticas y las establecieron como parte del judaísmo. Y mi Señor Jesucristo se los demanda y dice, por vuestra tradición habéis invalidado el mandamiento. Por eso la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es la que nos indica lo bueno y lo malo, nuestra directriz, a dónde debemos de ir. A lo largo de los siglos, la humanidad se ha encargado de establecer las tradiciones, la invención del ser humano como algo, como una obra para llegar a Dios. Y por obras no llegamos a Dios, llegamos por fe. Entonces todo este asunto de los 3 reyes magos, de Melchor, Gaspar y Baltasar, del caballo, el camello y el caballo, camello, elefante
Es pura tradición. ¿Existieron? Sí existieron. Sí existieron. Pero para que se oiga más hollywoodesco, para que se oiga más Netflix, ¿verdad? Que sean 3. Ay, y uno güerito, porque un morenito y otro apiñonadón. ¿Sí? Aquí dice la palabra que entraron en la casa, ya había nacido el Señor. O sea, no entraron al establo, no llegaron exactamente en el momento en que nació nuestro Señor Jesucristo en ese establo y lo pusieron en ese pesebre. Pasó 1.5 años, 2 años aproximadamente, porque se inquiere de eso por la matanza de los niños que Herodes manda matar a todo niño menor de 2 años, porque es el tiempo más o menos que él consideró que tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces entraron en la casa, no al establo, y pasó ya tiempo, ya ellos ya se fueron, olvídense del establo, ellos ya agarraron al niño, fueron empadronados en Belén y se regresaron a su casa. Ya pasó 1.5 años, entran a la casa y ven al niño, dice aquí. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oro por su realeza, reinado, incienso por su sacerdocio eterno que tiene nuestro Señor Jesucristo, y mirra por su sepultura. ¿Sí? En esos 3 elementos estaba ya implementado lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo y lo que es, no lo que iba a ser, lo que es nuestro Señor Jesucristo para este mundo. Rey de reyes, Señor de señores, nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y vino a morir en la cruz para que el ser humano tenga rescate por su alma, rescate, redención, porque como lo dije al principio, en Gálatas 3, vamos a Gálatas 3, por favor. El ser humano en este mundo, por tradiciones, por inventos, por argucias, por engaños del enemigo, piensa que todos vamos a ir al cielo, o que todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿por qué vino Jesucristo a este mundo al morir por mí? No tiene caso, no tiene sentido. O que al final Dios Padre, en su misericordia tan grande, tan grande, tan grande que tiene, va a perdonar a toda la humanidad. Es Dios de amor, claro, pero también Dios de justicia. No le dará lo mismo al culpable que al inocente. Al que busca su voluntad, al que lo busca a él con todo su corazón, lo va a bendecir, pero no le va a dar lo mismo al rebelde. ¿Sí? Entonces, la humanidad allá afuera vive bajo una maldición de muerte. Y no lo saben. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a decírselos. Pero no vayan a decirle, oye, ¿sabías que estás bajo una maldición? No hay que llegar así, ¿verdad? Porque si hay hermanos que así trabajan y no puede ser que tú llegues de esa manera. Les predicas a Cristo, les predicas el amor del Señor por ellos. ¿Sí? Aquí en Gálatas 3, versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todo ser humano aquí en la tierra
que busca a Dios por sus propios medios sin Jesucristo, están bajo una maldición. El ser humano desde el principio de la humanidad, Caín le ofreció a Dios lo que quiso, lo que él creyó conveniente darle a Dios. ¿Se acuerdan de ese sacrificio? Era agricultor y de sus zanahorias, de sus pepinos, se lo dio a Dios. Pero Abel entendió el mensaje. Abel sabía que lo que le agradaba a Dios, ¿verdad? Era cumplir lo que Dios quiere. Por influencia de sus padres, de Adán y Eva, al saber Abel la forma como fueron cubiertos completamente por Dios por medio de un sacrificio de un animal, ¿se acuerdan? Pecaron Adán y Eva, se vieron en vergüenza, desnudos, y agarraron unas hojitas de higuera y se taparon sus partes íntimas. ¿Qué te puede tapar eso? Nada. Ahí espiritualmente estamos viendo cómo por el ser humano, por sus propios medios, por sus obras, nunca van a llegar a Dios. Son miserias. Sino por lo establecido por Él. Mi Señor Dios, al verlos así tapaditos con sus hojitas de higuera, ¿qué hizo? En su amor, en su misericordia. Mató a un animal, le quitó las pieles a ese animal y los cubrió completamente. Cuando mató mi Señor Dios a ese animal, hubo sangre, ¿verdad? Derramada. Eso se lo contaron a sus hijos, probablemente Adán y Eva a sus hijos. Y Abel lo entendió perfectamente, que la forma de redimir, que la forma de rescatar al ser humano era esa, por medio de un sacrificio de un animal. Por eso ofreció, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Por fe ofreció lo mejor de su ganado, ¿verdad? En sacrificio, entendiendo Abel que esa era la forma a futuro de que Dios iba a redimir a la humanidad. O sea que tenemos que hacer nosotros las cosas de acuerdo a como Dios las establece. Hay por ahí un primo me dijo, no, pues es que yo le hablo a Dios a mi manera. No, no es a mi manera, es a la manera como Él quiere. Porque que yo soy Dios o Él es Dios. Él es Dios, Él me hizo, Él me formó. Él me dio aire para respirar. Él me dio mente para pensar. Él me dio atributos, Él me dio dones para subsistir en este mundo. ¿De qué manera tengo que llegar a Él? De la manera que Él quiere. De la manera que Él quiere. Entonces no es por obras de la ley. No es por ninguna obra que el ser humano llegue a Dios. Eso es religión. Es la manera que Él quiere que lleguemos. Su palabra, su escritura. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto está en la ley, Deuteronomio 27, 26. Entonces el ser humano vive bajo una maldición de muerte. Pero llegas a Cristo, la forma correcta, la forma que le agrada a Dios. Llegas a Cristo como su Cordero Santo, que ofreció en la cruz, derramó su sangre por mis pecados. Llegas de esa forma que es la correcta y por fe lo recibes y por fe te redime y por fe te salva y por fe disfrutas de todas las promesas benditas de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Bendito sea mi Señor. Ya vamos a acabar, hermanos. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, reinado, incienso, sacerdocio y mirra, sepultura. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes,
regresaron a su tierra por otro camino. Mi Señor Dios teniendo el control total de todas las cosas, siendo avisados por revelación. Mi Señor Dios hablándoles en un sueño. No te vayas por allá porque allá está Herodes y los está esperando para sacarles la información de dónde está mi hijo, el Redentor de la humanidad. Váyanse por otro lado. ¿Y qué hicieron los magos? No nos gusta el caminito por ahí por Herodes. Obedecieron. Esa es la clave de todas las cosas. Obedecer al Señor. Bien, estamos terminando el periodo navideño. Hace 8 días vimos el nacimiento de Cristo. Hoy estamos viendo la visita de los magos. En esta época navideña, el Señor quiere que tomemos conciencia de que debemos de buscar más al Señor, buscarlo con todo nuestro corazón, hacer las cosas que le agradan, porque ese es el todo del hombre, como dice el predicador. Eclesiastés 12 dice que el fin de todo discurso oído es este. Después de que escribe ese hermoso libro de Eclesiastés, donde nos dice que todo lo que está debajo del cielo es vanidad, es vano. Es vano, es vacío, no te llena. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.